vamos a ver un poquito el tema de web service a través de SOAP o a través de SOAP. Esto parte de la configuración o del manejo de estos servicios web recae en mayor medida de las configuraciones que nosotros podamos tener dentro de nuestros proyectos. Esto es, en realidad requiere un mayor trabajo, llamémosle así, de la parte de la configuración, de la parte de la no codificación, sino del diseño de tus XSDs. No sé, por ejemplo, José Eduardo, si te suena familiar el concepto de diseño bottom-up o top-down. No, la verdad no. Ok, vamos a abrir una hoja de dibujo por acá. Al final, el diseño puede ir hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver aquí las diferencias clave, pros y contras de alguno de estos dos approaches. Y vamos a meter por aquí una línea en la mitad, no tiene líneas. Sale, entonces, ¿cómo es el top down, el bottom up? El bottom up o eh, no, es el code first o bottom up. Parte del supuesto de que nosotros ya tenemos, por ejemplo, aquí se ve bonita esta cajita. Ya tenemos nuestro repositorio de código de reglas de negocio o reglas de negocio aplicadas. Creo que necesito hacer esta letra más grande. Muy probablemente, no es una regla, pero muy probablemente nosotros ya tengamos alguna manera de exponer estas reglas de negocio. Muchas veces nos encontramos con que es una aplicación que tiene un frente, a lo mejor en un Spring Web MVC, o tiene a lo mejor un frente en JSF, o simplemente tiene un frente en HTML y de algún modo nosotros alimentamos esta información. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? En ese sentido necesitamos a extender las funcionalidades de algo que ya funciona. No es como si fuéramos a crear como eh, algo nuevo en realidad, solo le vamos a dar como un facelift y vamos a asegurarnos de que pues ahora lo podamos consumir de otra fuente. Entonces en ese sentido por aquí voy a poner otra flechita a partir de estas fuentes Java. Aquí hay un proceso de construcción, no tiene gears. Aquí hay un proceso de construcción y al final nosotros vamos a tener de este lado eh, una salida o una capa adicional que va a traer generado un WSDL, seguramente unos XSDs y además WSDL, XSD con esos. Vamos a ver aquí. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en esta parte configurada, ¿vale? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es la extensión. No sé por qué tengo una doble O aquí. De algo que ya funciona, vamos a transformarlo de algún modo y entramos por acá, ¿vale? Entonces, cuando el cliente final, ¿dónde está el user? Cuando el cliente final lanza una petición, él entra por aquí hacia nuestra capa de exposición WSDL, por aquí hay un proceso de marshalling, y al final las reglas de negocio pues son las mismas que ya operaban antes. Ese es el bottom-up. Partimos de algo que ya conocemos y solamente lo tuneamos, puede ser así la palabra, lo tuneamos y pues ya lo tenemos listo para que alguien más lo consuma. ¿Cuál es el proceso del top-down? El top-down involucra pues una serie de tareas por aquí que vamos a colocar la misma cajita aquí, pero al final estos son, vamos a ponerle aquí una nota, generados automáticos.
Y entonces aquí nosotros trabajamos en el diseño de nuestro WSDL y además de los XSDs. ¿Sale? Entonces aquí, vamos a hacer esto un poquito más grande. Tenemos el diseño de los WSDLs, de los XSDs. Hay un proceso que vamos a hacer nosotros para, con base en estos archivitos que generamos, construir nuestras fuentes Java. Entonces para eso vamos a tener aquí clases Java generadas de forma automática. Y pues más por acá seguramente ya tendremos las reglas de negocio. Algo así más o menos. De forma que el usuario pues nos va a preguntar por la misma vía. Él en realidad no se va a enterar de si es un top-down o de si es un bottom-up. Incluso ni siquiera se va a enterar de si es una aplicación Java o .NET. O sea, te das cuenta, pero pues, no, hay que observar un poquillo. Pero en realidad pues, es transparente la tecnología que sea. Ahora, que cada uno tiene sus pros y también tiene sus contras. No es que prefiramos o se prefiera una manera sobre la otra, sino es que pues corresponden con casos de uso distintos. El primero, como te podrás dar cuenta, corresponde cuando ya tienes algo que funciona y solo le quieres dar una salida adicional. Generalmente estas estos escenarios son muy ideales para aplicar un patrón que conocemos que se lo conoce como Web Service Broker. El Web Service Broker precisamente lo que hace nada más es esto, te habilita un bracito más en una aplicación que tienes para que entre algún consumidor por algún canal adicional. Eso es todo. Eso es lo único que hace el Web Service Broker. Ahora, por otro lado, el top-down en realidad es la que vamos a estar nosotros trabajando y la que vamos a preferir en entornos de desarrollo orientados un poco más hacia Spring. ¿Por qué? En primera porque pues es la recomendación oficial, sobre todo es la recomendación oficial de la parte de Spring. Ahorita vamos a desmenuzar por qué. La segunda es que pues no es que no se pueda, en realidad pues hay algunas librerías que te ayudan a hacerlo, pero no hay una manera tan sencilla de hacerla con Spring, la primera forma versus la segunda. ¿Por qué? Porque tecnología Spring siempre te pone o te recomienda utilizar la segunda forma. Si tú tuvieras a lo mejor un caso de uso que se parece más al primero, pues quizás sería más fácil atacarlo con tecnología Java Enterprise, JVS, por ejemplo, esto es Session Beans, Meshes Driven Beans, que al final del día los podemos convertir muy fácil hacia Web Service. De hecho, solo son dos anotaciones y ya. Incluso con tecnología Java, así como estándar, también te lo puedes aventar. Pero si tú tienes tecnología Spring, se te recomienda hacerlo del segundo modo. Ahora, ¿por qué crees tú que se recomendaría hacerlo del segundo modo? ¿O qué ventajas le pudiéramos encontrar a este segundo modo? Porque ahorita lo que me parece más sencillo, así conforme a lo que hemos comentado, es que trabajemos sobre lo que ya tenemos, exponemos y listo, ¿no? Eso suena más sencillo. ¿Por qué habríamos a lo mejor de volver a hacer la generación de las clases Java si ya tenemos unas que funcionan? ¿O por qué incluso habría que trabajar en el diseño del WSDL y del XSD? Algo que... Adelante, adelante. Quizás porque no conocemos el WSLD y quizás traiga más información. Em, sí, en parte. Al final, de este lado, por ejemplo, el WSDL en realidad ni siquiera nos interesaría conocerlo en realidad. El WSDL, ¿te ha tocado trabajar con web service tipo SOAP? Nada más con No, REST, nada ah, más ok. con res. Public SOAP Web Service. Por aquí vienen de la calculadora que se está en .NET. Sí, sigo proyectando mi pantalla, ¿va? Ah, ok. Sí, Pues mira, así se lee o se ve
Un WSDL al final no es más que un descriptor a nivel XML de todo lo que puedes hacer en tu servicio web. Por ejemplo, aquí te está comentando que, o aquí te está mencionando que tiene estas operaciones. Tiene una suma, tiene una parte para agregar la respuesta, tiene una resta, tiene una parte para agregar la respuesta de la resta, multiplicación, división y demás. Tiene por aquí la descripción de los puertos por los que sale, tiene la descripción de la correspondencia de los objetos que declara contra cómo los usan las operaciones, el binding, el sub action al que van ligados y nada más. Sí, de aquí lo vamos a ver más adelante. En realidad es un documento descriptivo, es el Web Service Definition Language, el WSDL, el que nos va a estar diciendo a qué hace referencia cada una de las operaciones, parámetros, entradas, salida, definiciones, esto, etcétera. Esto es lo que nosotros vamos a necesitar para construir nuestros clientes de servicio a nuestros clientes web. Si nosotros, por ejemplo, ¿dónde está eso? No lo tengo. Eh, por aquí un icono amarillito. No. Déjenme irlo descargando mientras, porque si no, no lo vamos a tener con qué probar más adelante. Si no lo tienes, también te recomiendo que lo descargues. Es el SOAP UI. Vamos a buscar por aquí. Me parece que ya hay una capa freemium, pero pues en realidad para lo que vamos a utilizar te recomiendo el Open Download. Aquí está, SOAP API Open Source. Voy a darle aquí Download, Allow, sí. Y ya por eso está descargando. Entonces, esa definición del XML que nosotros dimos es la que vamos a necesitar para poder programar a nuestros clientes y que nos envíen peticiones. El punto central de esto es lo siguiente. Si nosotros generamos el documento WSDL o al menos el XSD, que ahorita también vamos a ver un XSD, total y completamente de manera automática, pues va a ser muy complicado que podamos integrarle cambios sin romper el esquema. ¿A qué me refiero con romper el esquema? Eh, te voy a platicar algo que me pasó hace como 10, 12 años más o menos, para que veas más o menos el alcance de qué importancia quizá tiene mantener tu firma de XML una vez que que la publicas. Estábamos trabajando nosotros en un proyecto de web services SOAP. Hace 10, 12 años no existían, o a lo mejor no eran tan populares los servicios REST. Entonces nuestro método de intercambio con diversos clientes era únicamente a través de servicios SOAP. Entonces, bueno, hasta ahí todo bonito. El problema está en que el negocio fue requiriendo algunas em, reglas, algunos cambios, y pues eso nos llevaba muchas veces a volver a construir el proyecto, a meterle cambios en algunos lados que tenían que cambiar forzosamente. Y a darle mantenimiento, pues al final es algo que se espera con los proyectos de software que evolucionen, que tengan mantenimiento y demás. El punto con el SOAP o al punto que quiero llegar en esta práctica constructiva es el siguiente. Cuando tú generas tus web services, hay, como acabamos de ver, un WSDL y para que los clientes se conecten contigo, obviamente les tienes que dar acceso o una copia o lo que sea para que ellos tengan ese WSDL y puedan compilar o puedan programar sus clientes y que cumplan con esa especificación. Si te fijas, es una especificación un poco o bastante, diría yo, más restrictiva que los clientes basados en REST, porque basados en un REST a lo mejor tú dirías, bueno, pues no me cuesta nada, a lo mejor meterle un parámetro adicional en los headers del HTTP y se acabó. El problema es que pues no siempre la tecnología es tan flexible. Por ejemplo, había unos clientes de .NET y creo que esos ni siquiera eran de .NET, creo que estaban basados en C++, Qt y teníamos otros en Delphi. Pero hay muchas tecnologías que tienen N cantidad de años en el mercado que son capaces de comunicarse con los web services, por eso siguen funcionando también hoy en día. El punto con esas tecnologías, ejemplo, una aplicación en C++, es que pues obviamente todo ha compilado. Me explico más o menos hacia dónde voy. Entonces, cualquier cambio que tú metas en tu WSDL
eso va a tener como consecuencia que los clientes que ya compilaste no funcionen, simplemente no funcionan. Esa es la realidad. Y nosotros nos dimos cuenta de eso porque ya había salido una versión en QA de un punto de venta, por ejemplo, de estos clientes y tenían pues más de 150 tiendas, o más de 150 clientes en el área metropolitana y DF, pues que simplemente dejaron de funcionar porque metimos un cambio al SOA, bueno, a la definición, al WSDL. Entonces, ahí es cuando a lo mejor pues tomamos en cuenta la importancia de que pues una vez que tú tienes tu WSDL ya no lo puedes cambiar. Incluso hay ligeros cambios dependiendo muchas veces en dónde publiques o con qué librería interna publiques estos servicios. Es decir, nos dimos cuenta, por ejemplo, que se veía ligeramente diferente el SOAP cuando lo generábamos dentro de un Tomcat que cuando lo generábamos dentro de un WebLogic. ¿Por qué? Pues porque incluso las JDK o las máquinas virtuales ni siquiera son las mismas, o las librerías no eran las mismas. Entonces, pues ahí fue, obviamente fue un fallo que tuvimos, un área de oportunidad y lo que obtuvimos como resultado, pues fue aprender que si tú tienes un web service bottom-up, lo menos que le puedas mover es lo mejor. Sí, al contrario, a lo mejor, que eso lo hicimos después, si tienes una especificación WSDL que, a la cual ya le invertiste tiempo, es mucho más fácil generar las clases Java hacia abajo y cambiarlas lo que tú quieras, siempre y cuando se siga cumpliendo con esa definición del WSDL. Y obviamente esa no va a cambiar porque esa es la que tú utilizas como base para generar todo el esqueleto de código que venga abajo. Entonces, por eso es que Spring recomienda tanto que utilices el Contract First Approach, también se le llama. Así como tenemos Bottom-up y Top-down, tenemos Code First o Contract First. Al final es lo mismo, pero lo que Spring te dice o su método, su ideología es diseña primero tu WSDL o tu XSD y ya con eso en mente comienza a construir tu negocio. Aparte de lo que acabamos de platicar, también tiene como que un chanfle, le dicen por ahí. Eh, Tiene un valor agregado adicional. ¿A qué me refiero? Que ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en el ratito que nos aventamos aquí diseñando, mientras más analizado esté tu documento, tu XSTD, por ejemplo, más flexible lo puedes hacer y si es como cuando ibas a, no sé, a tus clases a la universidad y te decían, no, nadie va a comenzar la práctica hasta que no tenga en papel su diagrama de flujo, ¿no? O nadie va a comenzar a tirar código hasta que no me enseñen sus entidades relación, así dibujados a manita. Es más o menos lo mismo. Mientras vas escribiendo tu WSDL o tu XSD, a lo mejor te das cuenta de que puedes meterle n cantidad de eh, candados a tu mismo documento. Ahora, por sí solo, los XSDs son pues prácticamente un lenguaje o una especificación de XML pues mucho más rica que lo que tú pudieras hacer a lo mejor con código Java puro. ¿A qué me refiero? Desde el mismo XSD, incluso suponte que tienes un web service para dar de alta a lo mejor en el registro civil para dar de alta a las personas, ¿no? Entonces tienes ahí una restricción que pues a lo mejor no puedes dar de alta a personas que, no sé, que nacieron antes de 1901, por ponerte un ejemplo cualquiera, ¿no? Ahora, ¿cómo te imaginas que pudieras hacer esa validación? Con lo que hoy ya sabemos, esa validación la puedes hacer de una clase Java y pues va a ser de lo más sencillo del mundo. Ahora, tomando en cuenta el primer escenario donde tú ya tienes tu código y tienes esa validación, y a partir de ahí construyes el WSDL, imagínate que tu regla, a lo mejor es que además valides X otro campo. Entonces, pues eso te involucra te involucra varias cosas, pero al final te involucra hacer tus cambios en el código Java y pues eso además de que va a requerir que vuelvas a compilar, que vuelvas a publicar tu aplicación, probablemente tenga un cambio o un impacto en el WSDL.
Ahora, también tiene un efecto colateral bastante interesante. Suponte que esa validación tú la tienes en las clases Java. Cuando alguien te manda datos incorrectos, tú eres el que se va a encargar de verificar esos datos. Tú eres el que va a decidir a lo mejor si pasa, bueno, si pasa o no pasa y por qué vas a rechazar a lo mejor esa petición. Hasta ahí obviamente pasan pues algunas cosas. Lo primero es el viaje del evento a través de la red. La segunda es el proceso de, en este caso es un marshalling, porque ya tenemos código XML que queremos pasar a Java. Entonces aplicamos esa lectura, ese marshalling del documento y tenemos clases Java con objetos pues ya llenados para nosotros poder trabajar con ellos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que eso tú te lo puedes aventar desde el mismo XSD sin necesidad de programar ninguna validación en tu lado y queda pues mucho más modular y más flexible. Eh, no estoy diciendo que todas las validaciones deban ir en el XSD, pero por ejemplo, si se te ocurre meter una enumeración en el XSD para utilizarla a lo mejor como opción de alguna de las otras entradas y salidas que tengas marcado, pues va a ser mucho más sencillo que incluso ni siquiera tú te tengas que preocupar por ello. Si tú en la definición de tus reglas de negocio en el XSD o en el WSDL marcas que únicamente vas a requerir valores numéricos del 50 al 100, si te mandan un 25, por ejemplo, ni siquiera te va a llegar a ti esa petición, por lo cual, primera, no consumes eh, o no realizas viajes dentro de la red, no consumes ancho de banda y sobre todo no consumes poder de procesamiento del servidor. Entonces, pues es un win-win. Claro, siempre y cuando nosotros eh, pues hagamos un buen uso de todo lo que es nuestro XSD. Entonces, esa es la razón principal por la cual Spray nos recomienda utilizar esta tecnología, o no necesariamente esta tecnología, sino este sabor, esta implementación. Entonces, voy a instalar rápidamente el Soap UI, que ya lo termino de descargar. Ese es el de los mejorcitos. Ahorita voy a buscar otro. Pero mientras nosotros vamos a estar trabajando, pues precisamente con el Contract First Approach para los servicios que vamos a ir desarrollando. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Para esto vamos a necesitar un nuevo proyecto para ir pues juntando el trabajo para las siguientes sesiones. Ya tenemos como trabajito pendiente el implementar los controladores REST del lado de nuestros servicios. Ya tenemos ahora también como pendiente, o vamos a tener al final de esta sesión como pendiente, habilitar o decir cuando habilitamos REST o cuando SOAP para los servicios de tipo XSD de nuestro proyecto. Pero por lo mientras vamos a hacerlo en un proyecto aparte. Este proyecto aparte vamos a utilizar básicamente las mismas librerías. Esto es la que nos dan y como una más para pues configurar nuestro proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué y qué vamos a ocupar? Pues bueno, únicamente vamos a ocupar, le voy a dar aquí Spring Initializer, Next, vamos a ponerle aquí net.techgurus, vamos a ponerle DWS. ¿Sale? Entonces estamos viendo aquí que pues quiero, por ejemplo, Spring Boot, Lombok y Config, no, este no. De lo que voy a necesitar, obviamente, para desplegar mi proyecto es tecnología web. Entonces, para habilitar ese canal necesito Spring Web y además de ello voy a necesitar Spring Web Services. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque vamos a habilitar servicios web basados en SOAP. Sí, le voy a dar a terminar. Sale. Ahora, ¿qué otra dependencia vamos a ocupar además de las que pues, nos marca aquí de manera predeterminada nuestro proyecto? Vamos a ocupar perdón, una dependencia adicional. Esa dependencia adicional va a venir de un group ID WSDL4J y el artifact ID va a ser igual a WSDL4J. ¿Qué es lo que nos va a realizar
o ayudar a estas dependencias, pues hacer todo el trabajo de marshalling y unmarshalling en nuestro proyecto. Eso es lo que nosotros necesitamos. WSL4J, ahí está. ¿Sale? Entonces, aparte de esto, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar comenzar a identificar qué queremos y cómo lo queremos. Esto es, por ejemplo, habíamos estado trabajando con clientes. Entonces, pues pudiéramos hacer un web service que me ayude a registrar mis clientes o a lo mejor en determinado momento a traerme todos dichos clientes o a traerme uno a través del ID. Entonces, pues vamos trabajando en ello. No es mandatorio, pero la mayoría de estos recursos los vamos a guardar precisamente en nuestra carpeta de resources. Y vamos a buscar generar un nuevo archivo. Si están, por ejemplo, se me fue el de la lengua, en el IDE Eclipse. eh, eh, Deberán de encontrar la opción para generar nuevo archivo tipo XSD. Aquí no lo veo yo a la mano, por lo cual voy a tener que generar un archivo plano y únicamente le voy a dar esa extensión. Pero si están utilizando Eclipse o esto, ¿cómo se llama el otro? Es Paintool Suite, deben de tener la opción por ahí de darle clic derecho, nuevo, otro, y dentro de la categoría de otros, me parece que hasta abajo, dentro de XML, viene una parte que se llama XSD. Entonces, pues con eso tendría, o con eso tendríamos. En este momento yo no lo tengo, entonces voy a darle aquí nuevo file y le voy a dar clientes, por ejemplo, clientes.xsd. ¿Sale? Entonces déjenme buscar un ejemplo de un header en XSD, porque hay algunas cosas que no me sé de memoria. XSD exam. Ok, entonces, ¿cómo comienza la declaración de un XSD, de un esquema? Al final, lo que tenemos es que tiene una etiqueta de apertura que va a llevar algunos datos en particular. Lo primero que notamos es que su namespace, si se acuerdan, ya teníamos un ratito hablando de los namespaces, aquí nos lo volvemos a encontrar. El namespace root que tiene este XSD se encuentra dentro de W3ORG en XML esquema. Entonces, pues eso no representa ningún tema para nosotros. Ahora, el TNS o el Temporary Namespace o el Local Namespace, este es lo que querramos nosotros darle, básicamente. Exista o no exista, al final únicamente es un nombre lógico que nosotros vamos a estar eh, utilizando. Entonces, bien pudiera ser techgurus.net diagonal, ¿qué extensión tenía este TNS? XSD. techgurus.net customer. Sí, no está registrado todavía. Tenemos un target namespace. Ese target namespace es cómo es que nosotros vamos a querer representar que esto está publicado o en dónde vamos a querer que esto esté publicado. Igual puede ser físico, puede ser, bueno, más bien lógico que exista o que no exista, no hay ningún tema. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esto se va a encontrar dentro de techgurus.net diagonal customer XSD. ¿Sale? Y vamos a dejar este calificador de los elementos bien formados. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en un principio. Me gusta explicar el XSD comenzando por las partes más simples o más sencillas y de pronto pues ya subiéndonos un poquito o subiendo un poquito quizá quizá el punto a lo mejor de complejidad. Entonces para leer estos documentos, ojo, no siempre, pero muchas veces lo más recomendable es que se comienzan a leer de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque generalmente en la parte de abajo, y ojo, aquí es general, no es una regla, pero lo más seguro es que pues les toque ver ese tipo de XSDs. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una etiqueta que dice Complex Type. Ese Complex Type, lo que nosotros vamos a definirle es qué
queremos como un objeto. Puede ser de un bajo nivel, puede ser de una abstracción mediano, puede ser totalmente lo que ustedes quieran básicamente aquí. Y este elemento lo vamos a utilizar más arriba para darle tipos de elemento tanto a las entradas como a las salidas de mis métodos. Porque ojo aquí, no estoy programando cómo funcionan ni declarando algo más que a lo mejor es decirle qué quiero de entrada y cómo se llama y qué parámetros tiene, en lugar de estárselo como definiendo para cada una de las operaciones. Además de esto, nosotros, bueno, cabe mencionar que hasta para esto hay patrones de diseño. Está el de Russian Doll, el de la rebanada de salami y hay otro, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero al final puedes hacer esto tan complejo o tan simple como tú lo quieras ver. Lo que nosotros vamos a hacer es, obviamente no necesitamos un campo que se llame USAA address, sino lo que necesitamos a lo mejor es un tipo de dato cliente, en donde vamos a tener un nombre que le vamos a poner que va a ser de tipo string. Vamos a tener un apellido paterno de tipo string, materno de tipo string, dirección de tipo string y teléfono de tipo string también. Entonces lo que nosotros tenemos es pues propiamente toda la definición de lo que vamos a querer como intercambio. Esto es en cuanto a los complex type. Vamos a pedir un cliente de entrada y probablemente querramos o necesitemos más bien de regresar a una estructura de objetos para la salida. En realidad aquí es donde empieza a diferir un poquito la mecánica del post y del rest. Si se fijan en el post hay incluso métodos a los que no les mandamos nada en la URL más que la invocación hacia ellos mismos y ya nuestro servidor de aplicaciones nos dice en dónde está publicado, qué características tiene la publicación. Lo que nosotros lo que nosotros vamos a tener aquí es un archivo para la entrada y un archivo para la salida, o un tipo de dato para la salida, porque en la parte del SOA no existen como tal los métodos void o los métodos sin argumentos. Toda entrada lleva definición de salidas y definición de entradas. Entonces, si lo que quiero es modelar la respuesta cuando haga eh, o cuando trabaje con un objeto de tipo cliente, puedo comenzar por darle xsd complex type. Entonces ese complex type pues, me va a pedir unas cosillas. Lo primero es cómo quiero que se llame este bloque de código. Le voy a decir que cliente response y además de ello voy a decirle que tengo una secuencia de elementos. Entonces esa secuencia de elementos viene caracterizada por ¿qué le podemos poner? eh, observaciones o ID de la respuesta, pudiera ser. Vamos a darle aquí xsd element name status type. Y si se fijan, la mayoría de los types vienen con ya sea con el TNS o con el xsd, cuando ustedes quieran definirlos. Entonces ya tenemos marcado cuál va a ser nuestro parámetro de entrada. Del mismo modo tenemos marcado cuál va a ser nuestro parámetro de salida. Lo que necesitamos ahora bien es generar una operación precisamente para llevar esto pues ya a nuestro siguiente paso. Para generar una operación lo que nosotros vamos a necesitar es generar en donde está es generar un elemento. Entonces, este elemento, por ejemplo, lo que nosotros vamos a hacer es generarle una definición que podamos utilizar más adelante, tanto para entradas o bien para salidas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un xsd element y hacia este xsd element vamos a necesitar proveerle un nombre. Ese nombre va a ser, por ejemplo, get clientes request. Ahora, ese get clientes request, además de lo que acabamos de revisar, va a tener gestionado en su interior
un tipo complejo, un complex type. ¿Sale? Entonces, ¿a qué nos referimos con complex type? Complex type va a requerir ser diseñado con una cierta secuencia de elementos. Entonces vamos a poner aquí XSD sequence y cada uno de estos elementos le vamos a dar un nombre. Entonces ahora sí, para cada uno de los elementos que definen la secuencia, por favor sprint trátalos de la siguiente manera. XSD element y vamos a decirle que va a tener un nombre que se va a llamar nombre precisamente y a lo mejor de qué tipo va a ser. Entonces ese tipo yo quiero que sea de tipo cliente. ¿Sale? Entonces ya tenemos un objeto de entrada. Ahora nos hace falta definir un objeto de salida. Entonces en ese sentido vamos a declarar un xsd element get cliente. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es precisamente lo mismo que con la otra imagen. Un xsd complex type. Dentro del complex type necesitas xsd sequence xsd sequence. Entonces vamos a decirle aquí que necesitas a lo mejor, no sé, un XML, un XSD element. Y este element va a ser de nombre, por ejemplo, película. ¿Sale? Entonces, ¿de qué tipo va a ser? TNS, dos puntos, cliente response. Listo. Entonces ya tenemos aquí definido este purchase order no lo utilizo, purchase order type tampoco. Listo. Entonces ya tenemos aquí definido qué tipos de datos vamos a pedir, cómo los vamos a pedir, básicamente. Entonces ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos como un siguiente paso? Dentro de su proyecto, pues aquí estoy, hay una parte en Maven que va destinado precisamente hacia la configuración de los plugins. ¿Qué vamos a poner en ese plugin o por qué lo queremos? Porque pues las clases no se van a generar solas, hay que darles la instrucción de que las genere. Entonces por ahí vamos a comenzar, ¿sale? Entonces vamos a ver, para no perder demasiado tiempo, voy a ponerle aquí Maven, Generate Sources. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí que necesitamos? Vamos a darle aquí, ¿qué versión tenemos de Ajax2 Maven? Vamos a darle aquí guardar los cambios para que se vaya descargando las librerías y ahora lo comentamos. Necesitamos un plugin que lo que haga precisamente sea tomar los recursos que existen en un XSD que se encuentra a lo mejor en un directorio pues bien público, en un directorio donde él tenga acceso, que ni siquiera lo está descargando, ¿sí? Sí, ya lo descargo. Ok, entonces aquí lo único diferente que vamos a necesitar customizar es en dónde queremos que se nos genere. A lo mejor está este output de datos de package generated sources. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, net.techgurus.demows punto clases, no, algo más bonito, vamos a ponerle xsd clases, ¿sale? Entonces en el momento en el que nosotros ejecutemos este plugin, deberíamos de, pues nosotros ya tener estas clases generadas. Entonces vamos a ver si eso es correcto. Vamos a darle aquí, run Maven.
No tiene goals, plugin. Aquí está. ¿Cómo es que vemos las clases generadas o qué nos reflejan estas clases que nosotros acabamos de generar? Si vemos nosotros cuando le damos correr el plugin de Maven que ejecute la tarea de XJC, lo que nosotros estamos obteniendo como respuesta es ya directamente ah, sobre nuestro paquete, es el árbol o los árboles de clases generados de acuerdo a lo que nosotros especificamos en nuestro XSD. ¿Cómo es que nosotros o dónde nosotros especificamos esto? Pues esto en realidad es un poco sencillo de explicar. Si recuerdan por ahí desde el principio de los como eh, días que a lo mejor fuimos aprendiendo la notación de Java y las buenas prácticas para ir nombrando nuestros paquetes, nos decían que era al revés de la URL o al revés de eh, del dominio, comenzando con el com o con el mx o con el que sea, y después si lo iban especializando, bueno, pues eso tendría que tener efecto también en nuestros paquetes. Por eso es que tenemos el paquete res que se llama netTechCruz de derecha a izquierda y después tenemos el subpaquete de customer. Dentro del paquete de Customer, lo que nosotros tenemos ya son las clases configuradas. Tenemos aquí la clase de cliente con todas sus propiedades, con las anotaciones correctas con las cuales nosotros vamos a poder estar elaborando nuestro trabajo. Cada una de ellas viene con su propia anotación. Un elemento, si es requerido, en caso de que no fuera requerido, aquí lo tendríamos. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nada más. Tenemos las clases que ejemplifican cada uno de los parámetros de entrada, los parámetros de salida, incluso tanto los requests como los response con sus objetos o sus atributos de manera interna. Entonces, al menos a partir de este punto, ya nosotros pudiéramos estar comenzando, pues quizá a trabajar con la implementación de nuestros endpoints. Entonces, vale, ¿qué es lo que sigue? Nosotros hasta este momento ya tenemos, pues al menos digamos, unas foundations, unas clases bases sobre las cuales podemos comenzar a trabajar. Entonces, lo que sigue es dentro de nuestra aplicación, puedes hacer precisamente una clase que nos sirva de punto de entrada, que nos sirva para nosotros poder establecer este documento. Gracias. Ok, entonces, disculpen. Pregunta, no recuerdo si ya habíamos comentado esto o no, pero se han preguntado qué es lo que pasaría si yo dentro de este paquete de Customer doy de alta, supongamos, una clase y le pongo aquí clase prueba. Y aquí le doy un arroba component, que es como lo más sui generis. Esta clase prueba la pudiera yo inyectar dentro de, digamos, este demo WS application. Perdón. Quizá ahorita no les haga mucho sentido la pregunta que les estoy haciendo, pero puede que a lo mejor en algún momento se topen con esta necesidad o con esta cosquillita. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener nosotros proyectos en los cuales nada más nosotros vamos a estar trabajando, o va a haber proyectos en donde tengamos unas rutas pues un poco bastante complejas. Hay incluso muchas veces que simplemente nos traemos librerías, rutas de otros proyectos y las vamos agregando en nuestro ClassPath. La respuesta correcta es no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque el arroba Spring Boot Application es la suma como de varias anotaciones. Una de ellas es el configuration y es el base package scan, y se va nuevamente, me parece disco rayado,
pero con lo mismo de siempre, convención sobre configuración, y la convención nos dice que va a comenzar el escaneo de paquetes a partir de donde se encuentra ubicado. Esto es, si nosotros metemos una clase anotada dentro de TechGurus o directamente dentro de Net, o en un paquete que no tenga nada que ver con Net, TechGurus, Demo, WS, no lo va a reconocer. Tendríamos que proveer una clase de configuración diferente, estableciéndole que empiece la búsqueda en, además del paquete donde se encuentra, en un paquete adicional. Por eso esta clase de aquí no entraría porque está dentro de NetTechGurus, pero no está dentro de DemoWS, está dentro de Customer. Entonces, pues ahí ya no juega este muchacho, ¿vale? Entonces déjenme borrar esta. Y regresando a lo que nosotros necesitamos configurar, lo que nosotros vamos a realizar, lo que le conocemos como un endpoint. A estos endpoints, pues es la parte que se parece más al trabajo que hacemos con REST dentro de SOA. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerle, estamos trabajando con cliente, ¿no? Cliente endpoint. Entonces a nuestra clase de cliente endpoint vamos a irla configurando con un par de cosillas. La primera de ellas es que le vamos a anotar precisamente con un arroba endpoint. Esto lo que nos dice es que va a hacer la representación de ese marshalling, el marshalling que vamos a realizar en nuestros procesos de web services. Ahora necesitamos un par de cosillas. Necesitamos alguna referencia hacia el dominio publicado en nuestro XSD, y nuestro dominio publicado en el XSD, donde viene Target Namespace, es a este fulanito, ¿sale? Entonces eso es lo que nosotros vamos a necesitar. Ahorita vamos a ver por qué lo vamos a necesitar. La otra es referencia hacia el nombre de la operación a realizar, y ese nombre lo traemos nuevamente de sale. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos un método, por ejemplo, leyendo nuestro XSD, necesitamos un método que me regrese. Ahorita vamos a decir que queremos que regrese. Eh, Get cliente response. Esto maneja clientes. ¿Cómo le podemos poner aquí? Get cliente. Y que le pasemos como parámetro cliente request. Entonces vamos a ponerle aquí request. Y pues podemos, incluso aquí, moquear una respuesta, pues bastante sencilla, ¿no? Get clientes response. Response es igual a new. Creo que algunos valores se nos fueron en el dedazo dentro de nuestro XSC, pero bueno, van a servir de ejemplo también. Entonces, cliente response, ¿sale? Entonces ya tenemos un método que, bueno, ahorita le estamos metiendo los valores así a mano, pero que esto pudiera servir como base precisamente para ir hacia la base de datos, ir hacia el servicio, ir hacia cualquier otro lado donde tengamos que llenar información. Entonces, ¿cómo es que vamos a manejar este documento? ¿Cómo vamos a decirle qué es entrada, qué es salida, en dónde va el marshalling y en dónde va el marshalling? Entonces, comenzamos con nuestra primera anotación, que es payload root. ¿Sale? Entonces, este payload root va a pedir un par de cosas. Si se dan cuenta, no sé si se alcanza a apreciar porque quizás está muy pequeño, pero la segunda parte de aquí, la segunda implementación, dice que necesita dos cosas: un namespace y un local part. Entonces ese namespace va a ser igual a, recuerdan que por aquí teníamos la referencia hacia donde estaba publicado nuestro XSD, pues eso, y la local part va a ser igual a el nombre de la operación a la cual estamos haciendo referencia. Entonces con eso nosotros le estamos diciendo de todo lo que estamos publicando, en dónde lógicamente quiero que lo publique y qué parte de ese documento quiero que tome en consideración para hacer este marshalling y el unmarshalling correspondiente. Además de ello, necesitaríamos nosotros decirle aquí, por ejemplo, que esto me va a producir un
es payload, no, response payload. Y este de aquí que me va a pedir un request payload. ¿Vale? Entonces esto es lo que nosotros tenemos para este endpoint en particular. Entonces ya nos hace falta un poco menos. Ahora lo que nosotros necesitamos es configurar todo y terminar de ajustarlo para que podamos publicarlo, porque ahora no tenemos tal cual alguna regla de publicación, alguna regla a lo mejor de en dónde lo vayamos a ubicar, cómo lo vayamos a realizar y tal. Entonces para eso nosotros vamos a necesitar una clase de Web Service Configuration. Vamos a ponerle aquí wsconfig, que pueden ponerlo como ustedes quieran, pero es como de lo más común. Entonces, para todas nuestras clases de configuration, si recuerdan, casi todas, si no es que todas, llevan @enable algo. Entonces, en este caso, no es la excepción, lleva aquí un enable WS. Entonces, ese enable WS necesita algunas cosillas que nosotros vamos a, o más bien esta clase de configuración necesita algunas cosillas que nosotros vamos a ir configurando a través del tiempo. WS configure adapter no está por ahí. Casi todas las clases, si se fijan, son adaptadores. La clase anterior o la sesión anterior vimos un Web Service Configured Adapter, perdón, Web Security. Este es un Web Service Configured Adapter, entonces pues como tal se van pareciendo muchas veces las formas de trabajo de Spring a lo largo del tiempo. Al final del día, si aprendes a trabajar un módulo, los demás van a ser exactamente iguales o al menos muy similares. Entonces este no me lo sé de memoria, pero eh, vamos a ver por aquí. Vamos a buscar un ejemplo que en realidad esto no es necesariamente que se lo aprendan de memoria. Vamos a poner aquí example WS configure adapter, ¿sale? Entonces vamos a poner esta aquí por si necesitan algo de los recursos. Ahora son un par de métodos que necesitamos definiendo de este lado. Vamos a resolver los imports para que podamos hablar de lo mismo. En Eclipse debe ser con Control Shift O, si no me equivoco, para resolver todos los imports de manera adecuada. Es un Message Dispatcher Servlet, un default WSDL definition y un aquí pues no le voy a poner countries schema, le voy a poner clients schema. Entonces cada uno de ellos pues tiene como su razón de existir. El Servlet Registration lo que nos va a decir es precisamente cómo este tipo de web service. Aquí si se fijan lo que nosotros estamos revisando, lo que nosotros estamos más bien dando de alta, configurando es después del slash service, todo lo que venga pasa por este servlet y va a ser una llamada a mi web service. Se acabó. Es muy similar al patrón que utilizan la mayoría de los frameworks, que es el front controller. Entonces lo utiliza Faces. No sé si han fijado que en algunas aplicaciones todo dice diagonal Faces tal, diagonal Faces tal, o todo lo que termina en XHTML. Pues aquí no es la excepción. Todo lo que pasa por service lo va a tomar en cuenta para procesarlo con estas reglas de marshalling. Ahora podemos también definirle un BIM para la definición de tu WSDL. Aquí yo le voy a poner un nombre diferente a este BIM. Le voy a poner Client Tech Gurus WSDL. Entonces aquí tenemos la definición de nuestros esquemas, cómo van o qué datos va a llevar el port, el location y el target namespace. Este target namespace, si recuerdan, ya lo tenemos definido. Este viene en nuestro XSD y si no recuerdan en dónde se encuentra ese valor dentro del XSD, ya lo copiamos dentro del endpoint. Ahora, ¿cómo queremos que se publique? Tal cual, ¿cómo lo vamos a querer ver en el navegador o en algún lado en donde el cliente final esté consultando este recurso? Pues lo quiero ver a lo mejor en Service,
diagonal, a lo mejor clientes. Y en mi caso no corresponde con student details, sino con cliente details, ¿no? Ports, por ejemplo. Estos son únicamente las reglas para hacer el procesamiento de nuestro WSDL y tenemos un bin adicional en donde me dice en el class path vete a buscar un clientes o cliente, ¿cómo se llama? Clientes con S, clientes.xsd. Listo. Entonces esto es lo que nosotros básicamente necesitamos para habilitar la comunicación o el trabajo con web services en nuestra aplicación. Si nosotros corremos esta aplicación por acá, entonces ya levantó por el 8080. Entonces, bueno, localhost 8080. 8080 dijimos que lo íbamos a tener en service. Vale, así es como va a lucir después de algunas modificaciones nuestra práctica o nuestros ejercicios de integración al final. La capa de repositorio hasta abajo realmente la vamos a mover muy poco. Hay algunas quizá cuestiones de mejora que podemos hacerle, pero no es el punto principal aquí. ¿Qué cosas pudiéramos adicionarle o qué cosas pudiéramos mejorar en nuestra capa de repositorio? Dependiendo o más bien dependiendo de la misma data, la misma arquitectura, va a haber algunos queries que se comporten mejor de manera nativa que de manera a través de Hibernate de JPA. Después de ello nosotros tenemos nuestra capa de servicio habilitada ya con transacciones y sobre ello lo que nos hace falta es montar nuestra capa de servicios REST. Hoy en día tenemos una capa de controladores tipo WebMVC, la cual vamos a quitar o vamos a reemplazar en su mayoría por controladores de tipo REST. Sobre ello vamos a montar una capa de seguridad basada en JWT, son los Java o JSON Web Tokens. Java JSON Web Tokens juegan dentro del mismo equipo, vaya. Entonces necesitamos meter o vamos a meter por ahí una capa de seguridad basada en tokens. Esa capa de seguridad basada en tokens que nosotros vamos a configurar hasta cierto punto es fácilmente reemplazable por cualquier otro motor de seguridad o cualquier otra integración que se pueda llegar a necesitar. Ejemplo Okta, ejemplo Auth0, Keycloak, Firebase, whatever. Pero lo interesante es pues que estemos precisamente preparados para que nuestros controladores con base en el rol o con base en el token permitan o no ciertas acciones. Vamos a documentar nuestro código o al menos los controladores de tipo REST con Swagger. Vamos a ver cómo generamos esto de manera automática y también hay un punto importante en donde incluso podemos habilitar a Swagger para que vaya por un token con unas credenciales del usuario para que pueda hacer estas peticiones en caliente a nuestros servicios. Y al final vamos a ver cómo podemos habilitar una SPA, ya sea React o ya sea Angular, para que haga precisamente las peticiones hacia nuestros controladores de tipo REST. La idea, o al menos hacia donde se dirige el mercado, en su mayoría es hacia aplicaciones sobre este tipo de arquitecturas, en donde tienen todo de manera ya como muy modular. Todo lo que tiene que ver con reglas de negocio lo procesan quienes están preparados para ello. En este caso, aplicaciones Java, aplicaciones Node, por ejemplo. Pero todo lo que tiene que ver con User Experience, User Design, Front en general, pues obviamente se lo dejan a aquellas tecnologías que nacieron para ello. React está como es de lo más popular hoy en día. Angular, al menos yo me siento más cómodo trabajando con Angular, pero el mercado está decantándose un poquito más por React. Vue también va ganando cierta atracción ahí en el mercado. Entiendo que es más sencillo, entre comillas, manejar Vue, pero pues no tengo la experiencia en Vue como para aseverar que sea de ese modo. Eh, No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.